Estas son las causas. En el paraje conocido como Componte, en Palmasola, sección del municipio Las Matas de Farfán, quedan 3 pequeñas cruces de granito que rememoran lo que fue la meca del olivorismo hasta el 28 de diciembre de 1962, cuando se produjo la matanza que dio a conocer por todo el mundo el nombre de la agreste comarca. Aunque el acontecimiento se ha convertido en tema tabú en República Dominicana, la especie más socorrida es que la matanza fue la reacción de las autoridades por la muerte del general Miguel Ángel Rodríguez Reyes, agredido por un palmasolista. El paraje se bautizó con el nombre de Componte porque así llamaban a uno de los profetas principales del movimiento olivorista que floreció en Palmasola poco después de la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Bajo las cruces yace un número indeterminado de cadáveres de los que perecieron en lo que se conoce como la masacre de Palmasola, sepultados en una fosa común. La creencia de nosotros es la del Hijo del Hombre, que la tenemos viva. Don León Ventura Rodríguez constituyó junto a su hermano gemelo Plinio Ventura Rodríguez la representación mesiánica del olivorismo, que renació en Palmasola 40 años después de la muerte en combate de su dios Olivorio Mateo frente a las tropas norteamericanas. Con 84 años, Don León es el sobreviviente de los famosos mellizos de Palmasola y el único de los líderes que sobrevivió a la matanza. El caso de los mellizos de Palmasola, la problemática coyuntura político-social del post-trujillismo lo arrastró a ellos, a esa vorágine, y ellos acabaron en cierta medida siendo chivo expiatorio de una coyuntura política muy compleja, donde aún todavía se buscan raíces, situaciones de cómo se eliminaron determinados actores. El número de muertos en la masacre de Palmasola es uno de los grandes enigmas de la historia dominicana del siglo XX. Ni siquiera el mellizo sobreviviente puede dar el dato preciso. Palmasola murieron 1000 y pico, el pico no sé. Ahí murieron 100 y pico, no le puedo decir el pico, pero 100 y pico de personas. El doctor Miguel Tomás Susaña Herrera era el procurador fiscal de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana al producirse la masacre. El mismo día del acontecimiento, estuvo en el lugar de peregrinación y pudo percatarse del ambiente reinante, pero según su apreciación el número de muertos es menor de lo que afirma Ventura Rodríguez. También rechaza la especie de que el malogrado general Rodríguez Reyes haya caído víctima de una coartada, como circuló en forma de rumor sin que nadie asuma su certeza. Refiere que incluso antes de partir Palmasola, había acordado que al retornar harían un encuentro amistoso en su hogar. Yo vivía en la 19 de marzo, y mi esposa, y llegamos allá, y dice Susaña, cuando vengamos a la noche, a la tarde, vamos a jugar un poco de dominó. Susaña rechaza también que se haya producido algún roce personal entre el general Rodríguez Reyes y el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, entonces jefe de la policía antimotines, conocida como los Cascos Blancos. Nos fuimos tranquilos para allá. Quiere decir que no había intención de nada. Por el contrario, dice que Camaño fue el primer herido de aquel infernal 28 de diciembre y que el disparo que inició la reyerta fue hecho por el entonces coronel Despradel Brache para evitar que el posteriormente líder de la Revolución de Abril fuera rematado por su agresor. Que más cerca llegó donde estaban las ubicaciones de Palmasola fue allí mío. En ese interín llegaron los cacos negros y se apostaron como a 200 metros. Íbamos solos, el general Rodríguez Reyes, Antonio García Vázquez y yo. A la entrada había una enramada y había unos señores, uno con el pantalón de blé y camisa blanca, y este lado. 5 de este lado y 5 de este, con machete. Recuerda que la misión de Rodríguez Reyes buscaba dialogar en forma pacifista con los líderes olivoristas de Palmasola, para incluso construirles retretes y otras instalaciones que adecentara su nivel de vida. Nos pagaban que no podíamos entrar armados. Nosotros no venimos a pelear ni venimos a... Entonces el general le dice, yo no puedo dejar mi arma.
porque yo como militar me estaba vedado dejarme a cualquier parte, nosotros no venimos. Cuando me habló de esa forma, y una forma muy caballerosa, entonces nos dejaron pasar, pasamos. Recuerda que el general llegó a conversar con una de las dirigentes oloboristas, conocida como La Purísima, como parte de su plan pacifista en Palmasola. Estaba en una habitación sola, vestida de blanco, y muchas palomas, las palomas se lo veían en la cabeza, en los brazos. Y él le habló en patuá, porque él entendía algo de patuá haitiano. Entonces le habló a ella y le dijo que venían para ayudarlo, en todo lo que necesitaran y pudiésemos cumplir con ellos en eso. En eso que estamos hablando, que ya termina de hablar con La Purísima, suena un disparo. El disparo, de acuerdo con el doctor Susaña Herrera, fue hecho por el coronel Despradel Brache para matar al campesino que había golpeado hasta derribarlo al coronel Caamaño y que amenazaba con rematarlo en el suelo. De esto se enteraría por versiones recogidas después de la tragedia. Y me dice, Susaña, corre, que aquí no puede haber ido. Yo era más joven, yo era atleta. Corrí adelante corriendo y él venía atrás. Pero cuando él viene atrás, yo no pude ver. Me dice un sargento de la policía de entonces, de Bánica, que a uno venía corriendo a él con un cuchillo y a mí otro atrás. Pero que venía corriendo a mí, él le tiró y lo mató. El general no pudo correr la misma suerte de Susaña, mientras que el disparo realizado por Despradel Brache en incidentes simultáneos para salvar a Caamaño, según el testimonio del ex procurador, fue solo el primero de la lluvia de tiros que arrasó aquel día al movimiento oloborista en Palmasola. Él y Caamaño eran como hermanos, y cuando Caamaño cayó, él hizo así, ¡pam! Y al hombre que le dio a Caamaño, solo veo yo que voy de frente, cayó. Y cuando cayó ese hombre, que ¡ay! No, comenzaron a matarnos, comenzó la gente a coger para arriba a los guardias. Y los guardias a defenderse, a tirar tiros, para diestra y siniestra, para todas partes. Pero en eso, no sé quién pidió ayuda a la guardia que estaba en Bánica y la que estaba en La Piña, y vinieron de allá, de Bánica por un lado, y de La Piña por la carretera. Y los guardias que que andaban con nosotros, entonces en el tiroteo comenzaron a tirar un tiro cruzado entre la guardia de nosotros que venía de Bánica y la que venía de La Piña. Y todos los que estaban en ese cruce de tiro murieron. ¿Por qué se produce eso en Palmasola? Se produce porque apenas unos meses, un año y algunos meses, habían ajusticiado a Rafael Leonidas Trujillo. Y eso crea una gran conmoción en el país, pero sobre todo en la zona rural, que no comprendía cómo estos hechos se habían dado, porque la dictadura mantenía en la absoluta ignorancia a amplios sectores, sobre todo en la zona rural, y Trujillo, que era para mucha gente un semidios. Esa persecución yo la atribuyo a los hombres de mala fe, únicamente. El sobreviviente no cree la versión de que la matanza fue motivada por un hecho accidental o fortuito, como la muerte del general Rodríguez Reyes, del que también se ha dicho sería el secretario de las Fuerzas Armadas del entonces futuro presidente Juan Bosch. Cuando llegaron la justicia que iban por allá por la carretera, yo estaba aquí en mi casa y los niños estaban toditos allá, que íbamos a pasar año nuevo allá. Desde su vivienda en el apartado paraje de Media Luna, María Costa de Rodríguez, la esposa del Mesías de Palmasola, no logra olvidar la matanza que puso fin a la zona de peregrinación hoy completamente desolada. Yo lo que hice fue que salí huyendo a pie, me metí a pie. Cuando yo iba entrando, era el tiroteo y los tiros para adentro y yo para adentro y tiro adentro y yo para adentro y tiro y yo para adentro. Y mientras no me ajunté con la fila de los jefes tan tirando, yo no me paré, pero me pasaban la bala por todas partes, parece que Cristo me salvó. Ahí lo único que se perseguía, y yo escribí mucho sobre eso siendo procurador, al Procurador General de la República, Antonio García Vázquez, que estaban saliendo muchas mujeres en cinta, muchachas,
porque los papás llevaban a la muchacha, entonces ellos no aceptaban que el papá o la mamá se quedaran allá, sino vengan entre 10 días a buscar, y después eran muchas mujeres. Y ellos, por la consulta, cobraban una botella de cerveza negra y una caja de Marlboro. No cobraban dinero. Sostiene que los casos de menores en gestación en Palmasola llegaron a ser alarmantes. Al haber tantas quejas de padres en la Procuraduría que yo dirigía aquí en San Juan, entonces digo, fui con el coronel Espronceda, volví con otro coronel, no recuerdo el nombre, yo fui 3 veces y palpamos eso, volví a escribir y lo ratifiqué todo lo que estaba pasando. Y entonces fue que el procurador Antonio García Vázquez, yo escribirle todo lo que estaba pasando, y las guaguas que venían del Cibao, de Azua, de Baní, de todas partes, pasaban llenas todos los jueves para allá. No solamente ahí, sino ya habían sucursales en Vallejuelo. Sobre la apreciación del Mesías sobreviviente de Palmasola, quien calcula los muertos en más de 1000, expresa una opinión diferente. No. Y además ese señor estaba preso aquí en la policía, el mellizo. Él no participó allá, porque él vino aquí a la policía y lo hicieron preso antes de, no sé por qué, y estaba preso. Él no estaba allá en Palmasola cuando sucedían los hechos. Me llevó Camaño preso al hospital. Y yo estuve en castigo ahí como nadie lo ha tenido, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que algo bueno debe venirme, porque yo lo reclamo, eso es bueno, porque yo lo que he hecho es la bondad. Los padecimientos de León Ventura Rodríguez no merman la fe olivorista del Mesías de Palmasola. Los fieles que acuden al santuario de Olivorio Mateo en la Agüita de la Maguana le veneran como una figura sagrada, viva encarnación del que llamaron el Dios de los pobres, muerto en combate frente a las tropas de intervención en 1922. Celebra que las nuevas generaciones de campesinos sanjuaneros y de otras comarcas canten aún el merengue que reivindica la inmortalidad de Olivorio Mateo. Eso lo hace la fe de cada uno que la celebre, y es cierto. Al serse cierto, pues cada uno atribuye lo que cree, y es verdad, porque Olivorio está vivo, es un ser vivo, como escrito vivo. Y así es Olivorio. ¡Viva Papa Olivorio! Hay uno amigo de semana, allá en que nunca me critique, ahí en contra le canto más. Sigan lo que su camino está abierto para que todos sus hijos entren a recibir la gracia y la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Después de la Agüita de Olivorio, el centro más importante de peregrinación del olivorismo es el Calvario de Olivorio Mateo. Se le tiene como un templo en honor al Mesías popular a pocos metros de la fuente de la Maguana arriba. Allí se destacan las 3 cruces, simbólicas del mesianismo, y un altar apenas protegido por una frágil casucha cobijada de yagua y zinc con piso de tierra. El portal del templo es un arco de ramas entrecruzadas, sostenidas por enredaderas características de las montañas sureñas. El olivorismo fue, en sentido general, un movimiento básicamente de resistencia a lo que fue la primera ocupación norteamericana que se da en el país en el 1916. El sociólogo Rubén Moreta, profesor del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha dado seguimiento como investigador al fenómeno religioso, social y político del olivorismo en la región y en el resto del país. Enarbola la tesis de que en su origen, Olivorio Mateo fue simplemente un curandero que por sus proezas fue asumido como un santo por los coterráneos de su época. Ya producido el proceso de invasión a nuestro país, asumió un discurso contestatario, un discurso desafiante en contra de la estadía en nuestro territorio de los invasores norteamericanos.
los norteamericanos veían en este caudillo regional una seria amenaza a sus intereses, razón por la cual van a iniciar una persecución tenaz en su contra. La prédica del curandero por toda la Maguana, salpicada con versos de los textos sagrados, llevó a sorprender a muchos de sus contemporáneos que conocían de su condición de campesino pobre y analfabeto. Hay un periodo de su vida que es un tanto desconocido, que estuvo ausente de esta tierra, y no se tiene de manera documental muchos datos. Lo que sí es que él era un gran católico cristiano. Él asumió en gran medida las ideas planteadas en la Biblia y eso lo articula a su discurso. El profesor Moreta atribuye el surgimiento del mesianismo olivorista a la situación de grandes calamidades por la que atravesó el país durante los días de su inspirador, marcadas por carencias. Se trataba de una época en donde habían muy pocas escuelas a nivel de toda esta región, razón por la cual sus seguidores no eran personas que tenían niveles importantes, ¿verdad?, de sapiencia. Olivorio Mateo se convierte más que en un curandero, se convierte en un mito. El doctor Arnulfo Mateo Pérez es un conocido psiquiatra, oriundo de San Juan de la Maguana, que ha realizado investigaciones científicas sobre el surgimiento del olivorismo. El especialista entiende que las prédicas del llamado Mesías o Dios de los pobres oscilaban desde lo religioso hasta lo político y social, hasta el sentimiento puramente patriótico. Cree que la forma en que murió bajo las ráfagas de las tropas interventoras contribuyó a la construcción del mito que persigue como una sombra a su figura histórica. Cuando es fusilado y se traslada a San Juan de la Maguana su cadáver, que se hizo con mucha dificultad porque llovía y los caminos eran difíciles, se tejió toda una leyenda de que a pesar de los días que habían transcurrido, no había rigidez cadavérica, que el individuo no sufrió, su cuerpo no sufrió una descomposición, y luego cuando es sepultado en el cementerio de aquí de San Juan de la Maguana, a los pocos días desapareció de su tumba. A Liborio lo mataron en Arroyo del Limón. Dicen que Liborio ha muerto, Liborio no ha muerto nada. Los investigadores que han profundizado en el estudio del olivorismo coinciden en que tienen su origen en la marginalidad y la pobreza en que han vivido por siglos los campesinos dominicanos, situación que registra matices más notorios en el sur lejano de la República. El hambre, la miseria de los campesinos expiraban una voz de esperanza que realmente le diera las dimensiones de que eso tenía que cambiar y que va a ser mejor a partir de la presencia de un enviado del Señor, que es lo que hace posible el surgimiento del mesianismo. El telegrama de junio de 1922, divulgado el día de su eliminación física por el coronel Williams, comandante policial de las tropas de intervención, refleja la idea que las autoridades entonces tenían sobre la personalidad del líder mesiánico. Dice dicho comunicado: hay 4 bandidos muertos, incluyendo el dios Olivorio, el jefe de los bandidos de este distrito. El cadáver del dios Olivorio ha sido identificado. Tal vez quienes le dieron muerte nunca habrían imaginado el resurgimiento del olivorismo, como ocurrió en Palmasola 40 años después. Tiro al blanco.